Hoy hacemos un homenaje a los sueños, a las luchas políticas, a las vidas de los hombres y mujeres que nos fueron arrebatados, a esos hombres y mujeres que como miles de víctimas seguirán presentes en nuestras comunidades, en la historia de un país que vive un conflicto armado de más de 50 años y ante el cual nos rehusamos al silencio, al olvido. Por ello hoy hacemos uso, una vez más, de nuestro derecho a la memoria, a la justicia y a la verdad. Recordar a las víctimas del conflicto en Colombia y en la Universidad Pedagógica Nacional es un deber, una obligación, no solo en términos de la política nacional actual, que busca acuerdos para construir un país en paz, no solo en términos de la legislación actual que propone la reparación a las víctimas y a sus familias, sino también en términos de una universidad pedagógica dedicada, por lo tanto, a la formación en estos cruciales aspectos disciplinarios. Que la memoria no es solo la memoria del terror y del horror, que para que este país transite hacia caminos de la paz hay que conocer las historias detrás de esas historias del horror, porque si las conociéramos, tal vez no permitiríamos y exigiríamos que no vuelva a ocurrir lo que durante décadas, ya casi un siglo, ha ocurrido en Colombia. Cada una de las víctimas es una historia, es una vida, es un devenir y es un proyecto que persiste en el tiempo por su importancia y significado. Recordarlos es parte del reconocimiento de sus acciones, sus ideas y convicciones que entre libros y reflexiones, entre denuncias y propuestas, entre reuniones y debates, alegrías y persistencias, hicieron Cristina del Pilar Guarín, Eduardo Lofsner, Miguel Ángel Quiroga, Darío Betancourt, Lizaida Ruiz, Óscar Danilo Arcos y Daniel Andrés Garzón. Ellos creían en la posibilidad de una sociedad distinta, de un mundo mejor para estas y las generaciones venideras. Si conociéramos el valor de las historias que están detrás de la muerte, pues tal vez entonces valoraríamos mucho no solo esas personas, sino los procesos que ellas representan y también veríamos que este país es algo más allá de la muerte. Este es el mapa de Bogotá Ciudad Memoria. Tiene 71 puntos, todos aportados por la ciudadanía, y lo impresionante es que uno aquí podría hacer diversas rutas temáticas. Una de ellas es la de los profesores y maestros. Entonces, el número 14 es Darío Betancourt y su punto de memoria es la Universidad Pedagógica, lugar del cual él era profesor. De los recuerdos, de las cosas más importantes que creo de Darío y que nos deja como un legado a la universidad es su permanente compromiso con la vida de la universidad. El recuerdo que tengo de Darío Betancourt es fundamentalmente el de una persona que estaba muy comprometida con la vida universitaria, participaba desde reuniones institucionales hasta asambleas de profesores y asambleas de estudiantes. Permanentemente estaba involucrado en la vida cotidiana de la universidad. Su alegría fundamentalmente y también el entusiasmo con que asumía cada tarea cotidiana en el Departamento de Ciencias Sociales y en la universidad. En el campo de la enseñanza de la historia fue también un entusiasta, promovió la maestría en enseñanza de la historia que solo tuvo una promoción en la universidad, pero fue un pionero en este campo. Empezó, digamos, una línea de análisis importante en relación con una historia cultural, si se quiere, de todo lo que implicó el narcotráfico en la región del Valle del Cauca, pero que podría ser hoy, digamos, susceptible de analizarse para entender otros procesos a nivel nacional. Y el segundo tiene que ver con los aportes que trabajó Darío en relación con la enseñanza de la historia, que me parece que son o deja como unas líneas de trabajo importante para pensarse este asunto en términos de la formación de estudiantes escolares, pero también de estudiantes a otros niveles universitarios o básicos. Darío es un historiador del presente, lo sabemos todos, y de los más sobresalientes. Pues el proyecto que yo considero más interesante de Darío es que siempre estuvo como muy preocupado porque la universidad abriera sus puertas hacia la sociedad, ¿no es cierto? Que no fuera solamente la vida académica rutinaria del interior de la universidad, sino establecer puentes de comunicación con la sociedad y fundamentalmente con el sistema educativo, ¿no?
Una anécdota, alguna vez unos estudiantes cansados de las formas violentas de protestar en la universidad se desnudaron para protestar y circularon por toda la universidad. Una vez que terminó el episodio, le preguntaron a Darío que qué pensaba de ese tipo de protestas y en su tono paisa y sonriendo se dijo no, pues que le parecía el colmo que unas muchachas a los 19 y a los 20 años tuvieran celulitis. Es una gran disposición para plantear las cotidianidad de la vida universitaria con mucho humor y con mucha ironía. Él fue un pionero en la investigación y en escribir textos y libros sobre la relación entre el narcotráfico, los políticos locales y toda la red de intereses que se tejen en las regiones en torno a estos actores. Es decir, hay regiones, zonas de producción de riqueza o zonas de tránsito de riqueza que han venido siendo controladas por distintos grupos. Al lado de esa ruta de profesores se podría hacer otra ruta de estudiantes. Este mapa está lleno de estudiantes que también han sido asesinados. Y entre profesores y estudiantes la gran característica es que todos los casos se encuentran en la completa impunidad. Aquí en este país el tema de la memoria es políticamente conveniente por cuanto se le apuesta a la no repetición de los hechos. Es el primer asunto importante de la memoria. Segundo, que realmente se dé la reparación a las víctimas y una reparación con justicia social. Ese debe ser, digamos, no es el recordar por recordar, sino el alcance político tiene que ver con la no repetición, con la reparación y no a la impunidad. Lizaida fue una mujer muy solidaria y creo que uno de los momentos más bonitos que recuerdo fue un accidente que tuve y ella siempre estuvo a mi lado apoyándome y ayudándome a salir adelante. Una de las cosas que Lisa más quería hacer era viajar y estudiar, quería estudiar literatura. Soñaba también con estudiar ciencias sociales, tal vez porque siempre se la pasaba conmigo en las clases que yo tenía que ver. Esa es de las cosas más complicadas. Soñaba también con apoyar siempre a su familia, con estar siempre con ellos y ayudarlos a salir adelante en sus proyectos. Lisa, con ella pues compartí muy poco tiempo, pero también era una costeña de esas berracas, de esas que le gustaba salir adelante. Ella, después de que se graduó de su licenciatura en lengua extranjera, quiso estudiar sociales y era como una de sus metas personales, que pues desafortunadamente no pudo alcanzar. El recuerdo más bonito que tengo de Óscar es su sonrisa. Su sonrisa es algo que no se olvida, su mirada, esa ternura que emanaba y que así no tuviera un centavo en el bolsillo, tuviera lo exacto para devolverse a su casa, se lo sacaba del bolsillo y se lo daba a quien lo necesitara, a quien no hubiera almorzado o a quien no tuviera un pasaje para ir, aún sin saber con qué se iba a regresar a su casa. Soñaba con ser decano. Siempre decía, cuando yo sea decano de esta universidad, cuando sea decano del departamento, de la facultad, cuando esté ahí, todo va a ser diferente. Él era muy sociable, muy amigable, le encantaba hablar con todo el mundo, participar en todos los espacios, estar metido en cuanto pudiera. De Daniel era un muchacho muy silencioso, a diferencia de Óscar. No le gustaba participar en muchos espacios, solamente en los espacios de sus clases era donde él daba sus puntos de vista. Entendimos que era un apasionado por la academia, quería ser historiador, admiraba muchísimo al profesor Renan, de hecho lo perseguía por todos los pasillos y siempre quería comentar con él el último artículo que había leído. Le gustaba leer, era muy estudioso y a partir de ahí siempre le vivía enseñando a uno cosas a pesar de que su edad fuera tan corta. Él quiso pues estudiar historia, leía mucho, de hecho un día nos dijo también que quería salirse de la universidad porque no le daba tiempo para estudiar lo que él quería.
Él siempre tenía un libro en la mano y estaba tratando de entender la historia de su país. Y aprendimos muchas cosas con él, digamos que fue un aprendizaje muy entre el grupo de amigos y fue bastante bonito, de hecho fue muy significativo. Aprendimos más haciendo eso que en la misma academia. Tal vez porque había estudiado lenguas, porque eran sus conversaciones con Lizaida, sus conversaciones con ella, y con uno terminaban siendo una mezcla de literatura, de ciencias sociales, enseñándole a uno de todo. Nosotros como amigos teníamos muchos proyectos con ellos. Queríamos viajar, queríamos conocer, queríamos estudiar, queríamos incluso entre nuestros sueños, no sé, inocentes, cambiar el país de algún modo. Y ese era el sueño de Daniel y de Óscar, cambiar el país. Creo que los tres compartían eso de un mundo nuevo, esa necesidad y esa importancia de construir un país diferente, un país en donde no hubiera espacio para la discriminación de algún tipo. Y nos obligaban casi que a participar de todas las actividades que se realizaban, porque ellos decían que el compromiso del estudiante tenía que llevarnos hasta las últimas consecuencias. El compromiso de ellos evidentemente los llevó hasta las últimas consecuencias. Los extrañamos enormemente, le hacen una falta enorme a esta universidad y por supuesto a este país. Tenían grandes cosas que aportarle a esta sociedad y yo creo que si la gente los hubiera alcanzado a conocer un poco más, hubieran entendido esa capacidad tanto académica como de liderazgo que tenían y las grandes cosas que hubieran podido lograr ellos si hoy estuvieran con nosotros. Que podamos mirar más allá de la historia del terror y más allá de la historia del horror, para mirar lo que múltiples generaciones han hecho, las razones por las que múltiples generaciones han luchado, y así pudiéramos ver lo mucho que nos falta en Colombia para poder construir, digamos, ese país que los que han muerto o los que ya no están soñaban y por el cual luchaban. Miguel Ángel lo han mostrado mucho desde su aspecto religioso, desde su aspecto evangelizador. Yo lo recuerdo en ese aspecto, pero sobre todo como académico, como estudiante político, como activista en la universidad. Miguel Ángel, digamos, se destaca por ser una persona que está todo el tiempo vinculado con la defensa de la educación pública. Y una cosa que me parece supremamente bella recordar de él era, digamos, todos los detalles que tenía con sus compañeros. En mi caso particular, por ejemplo, escarbando la memoria, volviendo a la memoria, por ejemplo, encontré esto que nos regaló él a los 30 años de la muerte de Camilo Torres. Encontré esta esquelita, digamos, que nos dio a cada uno de sus compañeros de universidad cuando se fue al Chocó, terminó su licenciatura y se fue a trabajar con la gente pobre y negra del Chocó. Se truncó realmente una vida muy importante porque su manera de ver el mundo, su manera de comprometerse con los sectores populares, porque acá en Bogotá también hacía trabajo popular en la Fiscala, por ejemplo, trabajaba con los chicos en el colegio de San Antonio, en la Caracas con décima. Por ejemplo, cuando murió Miguel Ángel, hablé con varios chicos y me contaban que les había agradado mucho ser estudiantes de Miguel Ángel por su carisma, porque él les hablaba sin tapujos y que recordaban mucho que el día de la graduación de 11 él se fue vestido como estudiante, o sea, se fue con uniforme como ellos a la graduación y que les había parecido como muy, muy bonito el gesto de que, digamos, de una u otra forma se equiparara con ellos. Entonces se trunca ese proceso que él llevó a cabo en el Lloró, se entrunca su proyecto de vida, tenía también la intención de ir a estudiar fuera del país, de ordenarse como sacerdote, de continuar trabajando por muchos años allí. Él estaba supremamente feliz con el trabajo, decía que allá realmente era donde se necesitaba, que existía mucha gente analfabeta en Lloró, que la mayoría de profesores, por ejemplo, se dedicaban
a enseñar lo que traían los libros de la ciudad porque no tenían otra opción y que él estaba pensando en un currículo de etnoeducación, lo comenta en la carta. Entonces es también un profesional, digamos, visionario, un profesional que tiene en cuenta el contexto donde se encuentra, un profesional que quiere transformar esa realidad educativa donde está. En el ejercicio de la profesión docente, que es el eje principal, digamos, del trabajo de la universidad, se encuentran fenómenos de victimización, de riesgos y de violencia, tanto para los docentes, los profesores, como para los estudiantes, que muchas veces pasan invisibilizados o pasan desconocidos para las mismas autoridades. Imagínense ustedes una sociedad donde matan, donde asesinan a sus pensadores, a sus pedagogos, a aquellas personas que le están enseñando y transmitiendo generación tras generación el conocimiento a los otros. Y peor aún, una sociedad en donde se han asesinado los profesores y los estudiantes y la gente no repudie ese hecho, no lo repudie, ni siquiera lo conozca. Era un estudioso, un excelente lector. Leía absolutamente todo lo que tuviera a su alcance. Leía teorías de izquierda, marxistas, pero leía poesía. Le gustaba el tango, le gustaba el vallenato. El día que salió de la cárcel, en mayo de 1983, salió muy mal de ropa. Yo ese día fui con él a comprarle unas botas porque no tenía zapatos. Al día siguiente llegó a la casa con unos zapatos viejos y yo le pregunté qué había hecho las botas y me dijo, ¿te acuerdas de Rafa? Y yo le dije que sí. Me dijo, bueno, Rafa no tenía zapatos y yo le di las botas. Eso es lo que hay que hacer con la gente, me decían. Siempre me recalcaba eso. Era una persona que irradiaba confianza, alegría y sobre todo solidaridad. Su proyecto era, él aspiraba siempre a estudiar aquí en la universidad, donde era trabajador del área administrativa, estudiar filosofía. Ese era su gran proyecto. Él siempre aspiraba a ser profesor de filosofía. Sobre todas las cosas estaba el evitar la corrupción que está tan de moda. Planteaba que era mejor que uno luchara por sus ideales sin untarse de absolutamente nada. Combatía siempre eso. Compartíamos nuestros ideales, que en ese momento eran eso, construir un país diferente, que siguen siendo los ideales que yo tengo aún hoy en día. Los tipos de víctimas que el día de hoy podemos considerar son no solo las que hayan sufrido un daño directo, sino son todas las personas en su entorno y en su contexto sociocultural que han sido afectadas por una actuación ya sea del Estado, a través de sus agentes, o por las dinámicas de los actores armados, especialmente que están vinculados a la dinámica del conflicto armado. Los recuerdos de Cristina me remontan a mi primera niñez, a los primeros años de mi vida. Yo recuerdo a Cristina que los domingos me leía las tiras cómicas. Recuerdo después a mi hermana Cristina porque estudiamos ambos en los mismos colegios. La recuerdo pues con sus novios, la recuerdo con su música salsa, la recuerdo cuando aprendió francés, a leer, a escribir y a hablar francés. La recuerdo cuando ya después se graduó en la universidad, que fue unos 2 meses antes de Palacio, y la recuerdo en 2 o 3 ocasiones que fui a recogerla al Palacio de Justicia. Me dijo, acabo de vincularme al Palacio de Justicia. Le digo, ¿y tú qué vas a poder hacer en el Palacio de Justicia? Dijo, no, es que yo me quiero
acercar a los magistrados y a todas estas personas, porque como yo sé francés. Mi mamá fue quien le dijo que fuera, que trabajara allá, porque ella inicialmente no quería trabajar. Ella decía que pues ese era un puesto de una cajera de una cafetería y no era para ella. Ahora hay puestos en la cafetería. Entonces voy a comenzar por la cafetería, voy a atender, allá van todos ellos a tomar café o tomar almuerzo, entonces yo estaré en contacto, ¿no le parece una maravilla? Yo hasta le conté esas historias de las personas que comienzan siendo porteros y llegan a ser dueños de empresas y bancos, y me pareció gracioso eso de que se acordaba de la voz de francés. Eso fue lo último que pasó, debió ser comienzo de un semestre, unos 2 o 3 meses antes de lo del Palacio de Justicia, que lo primero que me acordé, esta muchachita debe estar adentro. Sin embargo, fue y lo aceptó pues porque era una relación de amistad con la familia Rodríguez, que eran la familia del administrador de la cafetería. Por eso aceptó trabajar allí y estuvo ahí los 36 días hasta que ocurrió la toma. Y ocurrió lo que pasó, y es que ella no volvió a aparecer ni viva ni muerta. Hay hechos a nivel nacional que han fortalecido la memoria del caso de mi hermana. La obra La Siempre Viva, por ejemplo, es una obra que narra, una obra de teatro que narra la vida de ella. La gente sube corriendo de la Plaza de Bolívar, pero nadie dice nada. La guerrilla se tomó el Palacio de Justicia. Es muy triste, yo la vi 2 veces y me prometí no volverla a ver, nunca más volverla a ver, pues porque digamos que para el público la obra es una obra de teatro, pero para mí es la vida mía. Y cuando ocurrió ese hecho, pues para mí fue inicialmente pues fuerte y chocante desde el punto de vista de todo lo que había ocurrido por parte de la guerrilla, por parte del Estado, pero fue más chocante después ver la respuesta del Estado, que prácticamente fue una respuesta de dar la espalda, de no responder por los desaparecidos, no existió nada, no existió fiscalía, no existieron jueces, no existió procuraduría, no existió presidencia, no existieron militares, sino algo así como que el Estado dice, ¿se desapareció su hermana? No sé, de malas. Yo creo que el tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia en general, pero en particular el tema de la desaparición de Cristina, es una tragedia que no ha encontrado un epílogo. Analizar el contexto de violencia y de victimización desde la universidad. Y es un poco el esfuerzo que viene haciendo la universidad de empezar a hablar del escenario de negociación del conflicto en La Habana, de lo que se puede venir en lo que se llamaría un escenario de posconflicto o posacuerdos, y qué puede suceder a partir de todo eso, cuál sería el rol de la universidad en un escenario de negociaciones de paz, de transformación de conflictos, de solución no violenta de los conflictos, cuál es el rol de la universidad en una apuesta por la paz y la superación de la guerra en el país. Para la universidad es una obligación, en tanto universidad pedagógica, conmemorar, recordar, reivindicar la memoria de sus víctimas, desde el punto de vista de su vinculación al país, pero también de su propia historia y de su perspectiva. Es así que construir en medio del conflicto es una de las tareas más arduas, pero a su vez es una tarea que debemos adelantar, desde nuestras formas diversas de concebir al mundo, desde los escenarios que nos dan la palabra como acción, como intención, como forma de relación, del reconocimiento de nuestras grandes diferencias y cercanas coincidencias, como lo proponía Hannah Arendt. Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no necesitarían del discurso y la acción para entenderse.
Thank you.